Dios les bendiga en esta hora a todas las personas que van a mirar este video. Este video lo he organizado con un propósito y es poder transmitirles unas llaves, unos códigos que Dios me ha entregado, y esto va a ser una tremenda bendición para aquellas personas que anhelen salir del estancamiento, y esto es algo que para mi persona ha sido de gran bendición y espero que también para ustedes. Bueno, antes de todo, recordarles que todos mis videos son para la honra y gloria del Señor. Y hoy voy a hablar de un tema que se llama el estancamiento, y este tema lo voy a leer basándolo en Proverbios. Voy a relacionar este pasaje, voy a leer Proverbios 26, versículo 2. Voy a leer Proverbios 26. El versículo número 2 dice la palabra del Señor. Dice Proverbios 26, 2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Bueno, aquí encontramos un versículo de Proverbios que nos habla de que todo tiene una causa. La maldición tiene una causa. Y podemos aprender de este versículo que hay un porqué de lo malo, hay un porqué del estancamiento, hay un porqué de la decadencia. Cuando nosotros miramos las cosas, siempre hay una raíz de donde proviene, sea algo que perjudique, sea algo que divida, siempre tiene una raíz y un origen de donde viene. En este caso, el estancamiento es algo que tiene un origen, tiene una raíz. Y yo he identificado algo que no sé si suceda en los diferentes lugares de Colombia. Y como les estaba diciendo, yo he mirado en muchos lugares un estancamiento en la parte de que la iglesia no crece, y me he dado cuenta que hay varios factores y quiero nombrarles solamente algunos. Entonces vamos a nombrar algunos factores que yo considero que han estancado nuestra organización. Bueno, primer factor, yo lo considero el factor número 1, que aquí aparece, dice líderes extremistas. Existen pastores, diáconos, líderes que han caído en un error que se llama el extremismo, y el extremismo es algo que pareciera que es bueno. Desde el primer punto de vista pareciera que es bueno, pero cuando lo vemos de otros puntos de vista nos damos cuenta que el extremismo lo que hace es perjudicar a la iglesia, perjudicar a la obra, porque empieza la iglesia a colocar cargas que no son mandadas por el Señor Jesucristo, no son mandadas por los apóstoles, sino que son mandamientos de hombres. Existen iglesias que han puesto reglas de hombres, han puesto mandamientos de hombres, pero el problema está en que los han puesto como palabra infalible de Dios. En una iglesia pueden haber administraciones humanas, Dios lo ha permitido, pero una cosa es que se hable de normas, de reglas humanas, que se las pueda aplicar de una forma personal si uno quiere, y otra cosa es imponer las cosas y decir es que así dice la Biblia, cuando la Biblia no dice eso. Eso se llama sacar la Biblia del contexto que el Señor quiso dejarnos y colocarla en un contexto que a nosotros nos parece que así debe sonar. Es como yo tratar de meter, yo le voy a poner un ejemplo, un moto, usted lo estaciona en una parte pequeña, pero un carro no lo va a estacionar en una parte pequeña. Es como tratar de meter un carro
en donde usted estaciona una moto. Difícilmente lo va a hacer, no va a poder hacerlo. Entonces, eso quiere dar a entender de que el extremismo es malo. Hay iglesias donde empiezan a creerse demasiado santos, demasiado buenos, y ya empiezan ellos a poner normas que no manda la palabra de Dios. Empiezan a hablar que es pecado ponerse un pantalón jean, que es pecado ponerse zapatillas, que es pecado si una mujer se despunta el pelo, que es pecado si una persona, vamos a poner un ejemplo, si es un hombre, si se deja crecer el bigote, que es pecado si una mujer se pone una blusa que le llegue solamente hasta abajo del hombro, que la blusa tiene que ser hasta las manos, que le cubra, que es pecado si una mujer se recoge el cabello, que es pecado si se pone globos, que es pecado si se hace una fiesta de cumpleaños, que es pecado el día de la madre darle un detalle, que es pecado el día del padre. Bueno, han salido personas que se han vuelto extremistas religiosas, y estas personas ocasionan en la iglesia es un estancamiento. ¿Por qué? Porque de la misma manera como los fariseos, ellos tenían reglas y mandamientos de hombres, pero ellos los querían poner como mandamiento divino. Una cosa es que usted tenga sus argumentos, que usted tenga sus conceptos y usted diga esto es algo personal, si a alguien le parece lo puede hacer, a yo tomar algo y querer imponerlo como si fuera palabra o norma divina. Y ese es el error. Esto ocasiona mucho estancamiento en las iglesias. Muchas personas se han alejado de la iglesia o se han inclusive ido a lugares donde ya les enseñan falsas doctrinas por motivo de personas extremistas religiosos que han confundido la santidad que manda Dios, y ellos creen que santidad es el extremismo. La Biblia no habla del extremismo, la Biblia habla es de obedecer lo que dice la Biblia. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. En el Antiguo Testamento se hablaba así de la ley del Señor. En el Antiguo Testamento dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mire que tiene que haber es un balance, no salirse del camino. Usted no se tiene que inventar un evangelio que a usted le parezca. No es que estamos cerrándole la puerta al mundo, no. Eso no es cerrarle la puerta al mundo, eso es estancar la iglesia, porque lo que no viene de Dios, déjenme decirles que eso es pecado. Lo que no viene de Dios, eso destruye la obra. Si usted lee la Biblia, Dios dejó instrucciones de construirse el arca de Noé, cómo tenían que ser sus medidas. Noé solo la construyó con sus hijos, con su familia, pero ¿quién dio los diseños, las medidas, qué madera, cómo tenía que hacérsela? Fue Dios. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios ha dejado ya una doctrina, Dios ha dejado un fundamento. Nosotros nos toca es obedecer esa palabra, pero no nos toca sacar nuevos mandamientos, no nos toca sacar nuevas doctrinas, no nos toca sacar nuevos dogmas, porque ese es el pecado que han cometido iglesias como la Iglesia Católica Romana. Han sacado sus doctrinas de hombres y las han puesto como dogmas de parte de Dios. Dogmas se habla de se habla de se habla de fe, se habla de un mandamiento divino. Entonces, nosotros estamos aquí no para inventarnos un nuevo evangelio. Estamos aquí es para seguir lo que dice la palabra de Dios. No pongamos cargas sobre la gente que no las ha puesto el Señor. No nos inventemos nuevos evangelios, porque esto es algo que ha perjudicado mucho a la iglesia. En especial, hay lugares donde hay gente muy extremista y ellos piensan que eso es celo, piensan que eso es santidad, pero están muy lejos del celo y la santidad. Lo que están imitando es muy bien el carácter de los fariseos, que colocaban cargas pesadas que a veces ni ellos las podían mover. Bueno, otra cosa que ha causado estancamiento en la iglesia es lo contrario. A esto yo lo he llamado los liberales. Existe también otro problema y es volverse liviano. No podemos volvernos extremistas, pero tampoco podemos volvernos liberales. Existen lugares
donde el estancamiento también ha llegado por personas que a lo malo ya no lo llaman malo y empieza a entrar una liviandad, una levadura a la iglesia y ya para ellos el pecado ya no es pecado. Pongo ejemplo, yo conozco lugares donde pastores celebran la Navidad, colocan en sus casas el arbolito, colocan el pesebre, viendo que estas son fiestas paganas disfrazadas de cristianas. ¿Usted cree que estas fiestas tienen algo que ver con el cristianismo? No tienen nada que ver con el cristianismo, son fiestas paganas disfrazadas de fiestas cristianas. ¿Qué persona que ha leído la Biblia va a decir en sus cinco sentidos que Jesucristo nació el mes de diciembre? Nadie tiene la hora, el día, el mes exacto en el que nació el Señor. Eso nadie lo sabe, nadie lo sabe. En este tiempo existen teorías, existen diferentes interpretaciones, pero eso varía. Nadie puede decir, es que Él nació este día, nació este otro día, no. El que diga eso es mentiroso, es como el que diga qué día va a ocurrir el arrebatamiento o el que quiera decir qué día va a ocurrir la segunda venida. El Señor solamente sabe lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Esos son, vamos a decirlo así, misterios que solo Dios los conoce y Él es el que los va a revelar en su tiempo. Entonces, como les estoy diciendo, nosotros, si nos volvemos liberales, también es malo. Por ejemplo, existen iglesias donde las mujeres se pintan el pelo y el pastor no dice absolutamente nada. Existen iglesias donde hay personas que están sirviendo en el altar y están viviendo una vida en pecado y el pastor no habla con ellos, no los aconseja, porque de pronto sus ingresos son buenos de parte de ellos y él no quiere perderlos porque dice aquí hay una buena entrada. Ese es otro pecado que se ha cometido que causa estancamiento. Nosotros no estamos llamados a juzgar ni a condenar a nadie, pero sí es nuestro deber amonestar a las personas que están viviendo mal. Es nuestro deber corregirlos por medio de la palabra. Es nuestro deber como pastores. Mire, su deber no es caerle bien a todo mundo. Su deber es hacer la voluntad de Dios. Usted no va a encontrar en la Biblia un versículo que diga tienes que caerle bien a todo mundo y para eso tienes que hacer lo que ellos hagan y aprobar todo lo que ellos hagan. No, ese versículo no aparece en la Biblia. En la Biblia dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaban vuestros padres de los falsos profetas. Jesús daba a entender que los antepasados de los fariseos alababan a los falsos profetas y los tenían por hombres de Dios. Y hoy en día sucede lo mismo. Muchas personas son partícipes de los pecados de muchas personas, pero ¿por qué? Por miedo de perder una entrada financiera. Entonces, no podemos volvernos tampoco liberales, que hay personas que dicen, mire, pastor, es que ¿qué tiene de malo si yo, por ejemplo, dicen algunos, me voy a los carnavales a ver las ferias, yo no voy a participar, sino voy a ver? Eso es participar, aunque usted no esté metido ahí, está haciendo parte porque su corazón ya está en ese lugar, como la mujer de Lot, que estaba ya saliendo de Sodoma, pero su corazón estaba ya en las cosas que había en esa ciudad perversa. Y hoy en día, las personas que se vuelven liberales también cometen otro pecado y estancan a la iglesia, porque ser liberales, eso es algo que hace entrar al mundo a la iglesia, hace entrar a la iglesia las costumbres paganas, las culturas paganas. Entonces, el liberalismo en la iglesia es muy perjudicial. No es que hay gente que tiene un noviazgo de 2, 3 años y no se casan y viven una vida de esa manera. No son casados, el hombre la lleva en la moto para arriba y para abajo y no son casados y nadie dice nada. Personas que viven en la iglesia haciendo y deshaciendo y nadie dice nada. Créame que esa no es la verdadera doctrina. La verdadera doctrina habla de que Jesús dice a través de Pablo en la carta a Timoteo, dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Predica, dice, instruye. Habla la Biblia inclusive de redarguir, de reprender lo que hay en la iglesia que está mal. Todo haciéndolo en el amor de Cristo, todo haciéndolo en la paz de Cristo.
Pero este es otro punto que estanca la iglesia mucho. Tercer punto. El tercer punto lo he colocado es no enseñar a Jesús como el centro. Esta es otra cosa que ha estancado mucho nuestras iglesias. ¿Sabe cuál es? Que las iglesias no les han enseñado a las personas a poner la mirada en Jesucristo. No les han enseñado a depender de Dios. En muchas iglesias llega un pastor y gracias a la predicación de la palabra se arrepienten, se convierten y va el pastor bueno unos años y luego se va y llega otro pastor con una administración diferente y se empiezan a ir los hermanitos ya de la iglesia, se van para otras partes, hasta se apartan. Hermano pastor, hermano líder, usted enséñele a las personas que está formando a que pongan la mirada en Dios, en Jesucristo, porque si la ponen en el pastor, ellos no van a perdurar en la iglesia, van a perdurar hasta que ese hombre esté ahí o hasta que ese hombre cometa un error y luego van a volver atrás. Mire, yo he mirado este error, mire, lo he visto este error y esto también estanca mucho la iglesia. Hay lugares donde el pastor tiene que estar en todo y si no la iglesia no puede hacer nada. Si se hace una célula, ay, es que los amigos preguntaron por el pastor y como él no está, no es lo mismo. Escúcheme lo que le voy a decir. Dios lo comisionó a usted y lo llenó con el Espíritu Santo para que haga la gran comisión. Y hay lugares donde la gente quiere que el pastor esté en todo lugar, que si se hace un culto evangelístico, ahí tiene que estar el pastor. Si se hace una campaña, que si no está el pastor no se puede hacer nada. Al pastor se le debe preguntar, se debe consultar con él, se debe preguntarle porque se llama respetar la autoridad, no pasar por alto la autoridad. Lo que no se puede hacer es que el pastor se convierta como en una muletilla en su liderazgo. Tampoco estoy hablando que usted haga sin consultar nada a su pastor, a sus líderes, no. Me refiero a que usted no convierta al pastor como en una muletilla, porque mire que este es uno de los puntos que más estanca la iglesia. Mire, hay iglesias, no son de nuestra organización, son de organizaciones a veces trinitarias, que son iglesias de 5,000 miembros, de 10,000 miembros. No estoy exagerando. Hay organizaciones que no son de la iglesia unicitaria muy grandes. El pastor predica a veces el domingo y ha de predicar la esposa otro día de la semana y de pronto la gente, el pastor lo ves el domingo. Y esas iglesias usted mira que crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y se multiplican, pero usted les pregunta a los miembros, ¿a usted alguna vez lo ha visitado el pastor de esta mega iglesia? Le dicen, no, nosotros lo oímos predicar cuando venimos, pero él jamás nos ha visitado. En nuestra organización, lamentablemente pasa esto, mire, si el pastor no los visita una vez al mes, ya se están pensando en irse para otra organización. Si el pastor no oró por el cumpleaños de ellos, ya están pensando en volverse al mundo. Si el pastor en la calle no los saludó, ya están pensando en mejor no volver más a la iglesia. Hoy en día se han criado muchos líderes que no tienen fundamento. Su fundamento no está en Cristo, está en el hombre. Mire, esas mega iglesias, hay iglesias muy grandes, que al pastor solamente lo ven una vez en semana y los demás días el pastor está trabajando en su trabajo administrativo, porque el trabajo del pastor es administrativo más que todo, como decir, el pastor es como ese cerebro que Dios ha puesto en una iglesia y a través de ese cerebro es que el resto del cuerpo funciona. El cuerpo tiene un órgano que es el cerebro, ese es el que manda la movida para casi todo. Y eso es lo que quiero darle a entender. El pastor es aquel hombre que tiene ese deber de administrar, de guiar la grey, pero muchas iglesias del nombre tienen este problema. Si hacen un protemplo, si el pastor no está, no pueden hacer nada. Si la esposa del pastor no está, no pueden hacer nada. Eso ha estancado nuestra organización. Váyase a una iglesia, solamente le pongo un ejemplo, que tenga
muchos miembros. Hablo de una iglesia mega iglesias de 5.000, de 10.000 miembros, hay hasta de 20.000, de 30.000. Hay inclusive en Corea del Sur hay una iglesia que tiene 800.000 miembros, está cerca del 1.000.000 de miembros, es la iglesia evangélica más grande del mundo. Y usted va a la iglesia, tienen al día creo que son 3 cultos el domingo. Mi pregunta, ¿usted cree que el pastor tiene tiempo para visitar a todo ese poco de gente, casi más de 500.000 de personas? ¿Usted cree ni en toda su vida alcanzaría a visitarla? Hay gente que él nunca la visitó, pero van. ¿Por qué van? Porque hay líderes en esa iglesia que están trabajando. Hay líderes que se están moviendo. Vea, en esas mega iglesias, los líderes se encargan de ayudar a los pastores a apacentar, se encargan de discipular, se encargan de guiar la grey del Señor. Por ese motivo es que las iglesias crecen. Allá no está la gente, va a una célula, allá no está la gente, es que el pastor no vino. Ahora sí, la gente va a preguntar, no, allá ellos dicen, el pastor nos comisionó para enseñar la palabra y aquí estamos. Él no está aquí, está en otro lugar, ha estado haciendo algo diferente, pero está en otro lugar. Nosotros somos los encargados, pero a nuestra organización no. Si el pastor no está, ya empiezan a hablar mal. Ay, es que el pastor no vino. Ay, es que el pastor no estuvo aquí. Y es que ellos piensan en nuestra organización, las ovejas, muchas, de que el pastor tiene que estar en todo lugar donde se haga un culto, una célula, y si no está, él no está cumpliendo con el deber. Mire, eso ha estancado nuestra iglesia. Si usted le pregunta a esos líderes, que son líderes de mega iglesias, ¿cómo hace el pastor para administrar mega iglesias? Bueno, hay un pastor principal y existen copastores, existen diáconos, existen líderes, comités, y ellos no están, no, es que en mi célula tiene que estar el pastor, no, es que en mi culto tiene que estar el pastor, no, ellos dicen, bueno, si está bien y si no, lo vamos a hacer igualmente. Si no enseñamos a la gente a poner la mirada en Jesús, estamos perdiendo el tiempo que hagamos en el trabajo evangelístico. Líderes, no hagamos del pastor una muletilla, honremos la autoridad, honremos al hombre de Dios que Dios ha puesto, pero usted, si quiere que salga la organización de todo estancamiento, tenemos que sacarnos de la mente eso, que el pastor tiene que estar en todo lugar. Es que la gente pregunta, pues si pregunta, dígales, él está ocupado, para eso nos comisionó a nosotros. Punto número 4, que causa mucho estancamiento en nuestras iglesias, la falta de seguimiento. Muchas personas se han ido de nuestra organización porque no se les ha hecho un seguimiento. Esto es algo bien importante. Si una alma sigue en nuestra iglesia congregándose, nosotros tenemos que apuntar su número celular, saber dónde vive, tratar de familiarizarnos con esa persona en lo posible. Pero nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a que venga la gente a la iglesia y después de que la iglesia, bueno, tenga alguna visita, estamos contentos. Pero yo les digo, Dios en su palabra nos manda a formar discípulos. Eso es muy importante. Formar discípulos es lo que nos manda Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que formemos talmidines, que quiere decir discípulos. Si una iglesia no forma discípulos, es una iglesia que no tiene fundamento, no tiene fundamento. Una iglesia que no sabe formar discípulos es una iglesia que está amontonando gente por amontonarla. Pero si usted como líder empieza a formar discípulos, a esa gente que viene, la empieza usted a involucrar, la empieza a moldear por medio de la enseñanza, créame que se va a convertir esa gente en líderes, en siervos útiles. Y lo último, punto número 5, cosas que yo me he dado cuenta que estanca nuestra iglesia. Punto número 5, no les gusta nuestra enseñanza. Yo he notado mucho que en la organización nuestra a la gente no le gusta casi las enseñanzas, les gusta más las prédicas. Y yo he dicho siempre, la enseñanza edifica, la prédica motiva. Y mire que mucha gente cuando están en la iglesia les gusta es una persona que predique y que se suba al altar y grite duro. Yo personalmente, yo pues a veces también lo hago, no estoy en contra de ello. Yo conozco por lo menos personas que cuando predican
gritan durísimo, eso parece que ya se va a reventar el micrófono de tan duro que gritan. O conozco gente que predica tan duro, con tanto volumen, que la gente que oye la palabra, el oído se le empieza a dañar. Como decir, uno muchas veces piensa que la unción está en pegar gritos, o piensa muchas veces uno que la unción está en que la gente se le explote los tímpanos, que yo cojo un micrófono y durísima, ¿quién es el que vive? Como una voz de trueno, dijeron por ahí. Yo no estoy en contra de que uno grite de júbilo, porque la Biblia dice que hay que gritar de júbilo alabando al Señor, sí, pero me refiero que hay gente que si no les gritan con un micrófono, para ellos la prédica no tuvo sazón. Para ellos la prédica no tuvo sentido. Tampoco hablo que uno predique con una voz que no se le entienda, que haga dormir la gente, no. El predicador tiene que tener, como dicen las leyes de la homilética, tiene que tener un buen tono de voz para predicar, y también tiene que saber guiar con su voz el mensaje. No es que el mensaje todo el tiempo sea pausado y calladito, no. Hay momentos de que la voz es suave, como hay momentos de júbilo. Pero hay gente en nuestras iglesias que se enseñó es a los gritos, todo tiene que ser gritos. Es decir, ellos unción entienden por gritos. Y yo les digo, eso no está bien. Tenemos que amar las enseñanzas, nuestra iglesia le hace falta mucho fundamentarse en la palabra de Dios. Uno mira líderes que no tienen fundamento de nada, prácticamente están en la iglesia, solamente es por la misericordia de Dios. ¿En qué sentido me refiero? En que no tienen fundamento de doctrina, no tienen fundamento de liderazgo, no tienen fundamento de ninguna clase. Están ahí, pero ellos no están fundamentados en nada. No hay en ellos palabra, no hay en ellos conocimiento, no hay ciencia. Pero eso sucede porque se enseñaron a los gritos. Pero la enseñanza, créame que es de mucha vitalidad. El que enseña es como un maestro que empieza a moldear y empieza a construir una obra. Estos son los puntos que yo les quería compartir. Y el último versículo que yo comparto es Isaías. Vamos a mirar qué nos dice Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54. Mire lo que este versículo me llama la atención mucho. Isaías 54, 2. Dice así, mire. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, y no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tu estaca, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Este pasaje está dirigido a la nación de Israel, de una, vamos a hablar así, de una restauración futura, donde Dios ensanchará su territorio, ensanchará su gloria, su poder sobre ellos. Esto lo quiero colocar como un ejemplo. Dios quiere también que ensanchemos nuestro territorio. Dios también quiere que ensanchemos a la derecha y a la izquierda. Dios quiere que alarguemos nuestras cuerdas en el sentido de que nuestra visión crezca, nuestra fe crezca, nuestro anhelo de llegar más lejos crezca. Pero para eso tenemos que sacar de nuestras iglesias estos 4 puntos. 1. Líderes extremistas. Esto está totalmente para sacarlo. No sirve esto. Líderes liberales. Esto tampoco sirve. Hay que sacarlo. Esto estanca la iglesia. Personas que no ponen la mirada en Jesús. Este concepto también muy dañino. Hay que sacarlo. Y también la falta de seguimiento. Esto hay que poner cuidado. Y lo último, los que no les gusta la enseñanza. Así que compartan mis videos. Y no se les olvide que la honra y la gloria son para Jesucristo. Él es el que reina para siempre.